Esta es la sesión 7 del curso de Introducción al Caos y en esta ocasión vamos a revisar el análisis gráfico que se realiza alrededor de un punto fijo. Sabemos que los puntos fijos se hallan resolviendo la función f de x igual a x. Una vez que ya tenemos este punto fijo, nos separamos de él una distancia delta. A este punto que se separó le llamamos A e iniciamos un proceso que inicia sobre la diagonal. Una vez que ya evaluamos sobre la diagonal, nos subimos verticalmente hasta la función. Allá trazamos otro punto. De ese punto nos movemos horizontalmente nuevamente hasta la diagonal y marcamos otro punto. Seguidamente nos volvemos a mover de la función a la diagonal. Pero cada vez que nos movamos de la diagonal a la función aumentamos una iteración. Cuando nos vamos de la función a la diagonal, la iteración se mantiene. Después, cuando vamos nuevamente de la diagonal a la función, vuelve a aumentar la iteración. Lo que se nos va a formar es lo que se conoce como una escalera o una telaraña alrededor de la órbita. Esto lo que va a hacer es darnos una idea de qué está sucediendo alrededor de este punto fijo. Todo este proceso se puede realizar en GeoGebra siguiendo los pasos que hemos descrito. Entonces lo que se hace es dar a la función, dar la diagonal, establecer esos puntos fijos, separarnos una delta de ese punto fijo e iniciar el proceso. Entonces el proceso inicia partiendo de la diagonal y yendo a la función. Y lo hacemos a través de vectores. El vector que inicia en la diagonal y va a la función. Después partimos de la función y regresamos a la diagonal haciendo una iteración. Seguidamente nos vamos de la diagonal a la función aumentando la iteración en 1. Seguidamente vamos de la función a la diagonal manteniendo la iteración. Como siguiente paso vamos de la diagonal a la función aumentando en 1 la iteración. Después vamos de la función a la diagonal manteniendo la iteración. Después vamos de la diagonal a la función subiendo en una iteración. Y este proceso se repite tantas veces como nosotros querramos. Este análisis gráfico descrito punto a punto puede realizarse en únicamente 2 pasos a través del comando secuencia. Entonces el comando secuencia se va a aplicar primero en pasos que vayan de la diagonal a la función. Así que el comando secuencia nos quedaría como el segmento que va de la iteración de f de x que inicia en a través de un parámetro y controlado por la secuencia y que va de esta diagonal a la función aumentando la iteración en 1. Cuando nosotros vayamos en el siguiente paquete de pasos de la función a la diagonal, la iteración se va a mantener. Entonces es una secuencia de un segmento trazado entre la iteración de f de x que inicia en un punto A controlado por el parámetro y hasta la iteración de f de x que inicia en A controlado por un parámetro y más 1, donde ese parámetro y lo detalla la secuencia. Entonces, para realizar todo este proceso en GeoGebra, vamos a seguir los pasos descritos. Damos a la función, definimos a la diagonal, hallamos los puntos de corte entre la función y la diagonal. A partir del punto fijo que ya se halló, nos separamos una delta de ese punto fijo. Por ejemplo, vamos a decir que A sea igual a 1.8. Una vez que ya definimos A, iniciamos el proceso como habíamos detallado. Entonces iniciamos en la diagonal y vamos a la función. Posteriormente vamos de la función a la diagonal. Seguidamente vamos de la diagonal
a la función en donde se aumentó una iteración. Nuevamente vamos de la función a la diagonal, después vamos de la diagonal a la función donde se aumenta en 1 la iteración, posteriormente vamos de la función a la diagonal y este proceso se vuelve repetitivo. El objetivo es darnos una idea de cómo se comportan las órbitas alrededor de los puntos fijos. Entonces este punto fijo lo que está haciendo es alejar a la función. Vamos a ver qué pasa solamente cambiándola a si la delta hace que el punto quede por debajo. Entonces vamos a dar una delta de 1.5. De todos modos hace que la función se aleje del punto B. Vamos a revisar qué pasa en las cercanías de A, es decir, en las cercanías de 0. Por ejemplo, vamos a decir que la A valga 0.1. Vemos que igual se está alejando de ese punto. Vamos a ver qué pasa si ponemos ese punto negativo, es decir, si la delta hace que quede por debajo de 0. Entonces, de todos modos, se está alejando del punto. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que sucede en las inmediaciones de una función? Vamos a borrar a los puntos A y B y cambiemos a la función para decir qué es la función. Entonces, si tenemos a la función coseno de X, hallamos el punto donde se corta esa función y tenemos que se corta en punto 74. Damos una delta. Acá la delta era bastante grande. De hecho, la A es menos 0.1. Pero de todos modos vemos que el comportamiento es de acercarse al punto. Entonces, esta es una órbita de atracción. ¿Qué pasa si cambiamos la A y la ponemos por encima de 0.74? Es decir, vamos a ponerla, por ejemplo, en 1. De todos modos, la órbita es de atracción. Entonces, el método gráfico me sirve precisamente para eso, para determinar qué pasa con las órbitas alrededor de los puntos fijos. Entonces, el procedimiento gráfico se detalla a continuación. Tenemos la función f de x, que es 3x por 2 menos x, y lo que hicimos fue partir de un punto AA que está sobre la diagonal, subir de ese punto hasta la función, movernos de ese punto que está sobre la función nuevamente hasta la diagonal, bajar nuevamente de la diagonal a la función, pero aumentando en 1 la iteración, manteniéndonos con esa iteración hasta el siguiente punto que está sobre la diagonal, después irnos otra vez a la función subiendo una iteración. Cada vez que vayamos a la función, la iteración sube en 1. Cuando vayamos a la diagonal, el número de la iteración se mantiene. Esto se hace para esta figura y para cualquier otra, como por ejemplo la figura del coseno. Y para lo que nos sirve este procedimiento es para determinar el comportamiento de las órbitas alrededor de un punto fijo. Entonces nos interesa conocer en dónde está el punto fijo, pero también qué pasa alrededor de ese punto fijo. Y por ejemplo, en otra función con otro valor de A, que es 0.7, se puede detallar igualmente la órbita alrededor del punto fijo que está por allá de 0.75. Entonces, el método gráfico se puede decir que no es una herramienta completa y rigurosa, sin embargo, es una herramienta útil que nos sirve precisamente para conocer el comportamiento de una función alrededor de un punto fijo. Entonces, el análisis de las órbitas se puede hacer de esta manera, dado que estamos revisando espacios de fase unidimensionales. Si el espacio de fase ya es multidimensional, este procedimiento ya no puede ser realizado de esta manera y entonces se realiza un procedimiento cualitativo que se llama el retrato de fase, que consiste en buscar esos puntos fijos y revisar cualitativamente si esos puntos fijos son de repulsión o son de atracción. Entonces, el análisis gráfico
es útil siempre y cuando tengamos funciones unidimensionales. Si las funciones son multidimensionales, ya se tiene que hacer retratos de fase, ya no análisis gráfico. En la siguiente sesión vamos a tratar las características de la atracción y la repulsión.